Segunda clase para el día de hoy y quería preguntarles a ustedes de manera muy rápida antes de entrar en materia, si revisaron el programa, tienen alguna duda, alguna pregunta. Adelante, señores, sobre la forma de evaluar, la forma de calificar. Platíquenme, por favor. Profe, Sí. yo no es pregunta ni nada, pero quería comentarle que aún no me ha agregado al equipo de aquí de Teams. Ajá, ¿quién eres? Erika García. Erika García. ¿Cuál es tu correo? Es erika.garcía Ujú. @edu.ag.mx. @edu.uag.mx. Ujú. Si no estás dada de alta, es en nomás en Teams, ¿verdad? En Campus sí estás, en Sí, Campus en todo sí, menos en Teams. menos en Teams. Ok. Ujú. Ahorita al finalizar la clase te voy a dar de alta y te va a llegar invitación, ¿eh? Ok, muchas ¿Vale? gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por el momento no, maestra. Perfecto. Bien, vamos a checar ahorita lo que es el programa. Mm, mm, mm. Ok. Y vamos a ver el día de hoy, de cada uno de ustedes, platicar muy rapidito. Aileen. A ver, tengo a ¿Y Aileen. profe? Perfecto. Tenemos varios que son tú eres de Michoacán, tenemos varios que son de aquí, de Guadalajara. Entonces, el tema es un terreno que está prácticamente en el área espaldas de Plaza México. ¿Conocen Plaza México los que son de aquí o los que no son de aquí? ¿Si conocen Plaza México? Sí. ¿Sí lo ubican? Bueno, yo La sí. verdad, Lo yo no, a ubico, mí pero siempre no se he me ido. olvidan todos esos Ok. platos. Vamos a ver la ubicación. Lo interesante de esto es que necesito que ustedes conozcan el entorno. Aquí de manera pues virtual lo vamos a hacer pues mediante la aplicación Google Earth para que chequen ustedes el entorno. Ok. Ahí tenemos Google. Se está... A ver, otra vez. Vamos a ver. Bien, ayer platicábamos sobre la prospección. Prospección, ¿recuerdan? ¿Qué es una prospección? A ver, ¿quién me platica? ¿Qué es una prospección? ¿No es la visita a un terreno? O sea, examinarlo, como usted dijo, como olerlo. Ujú. Percibirlo a través de los sentidos. Percibir a través de los sentidos, correcto. A través del sentido de la vista, ¿qué ves? ¿Qué hay? Percibir a través de los sentidos, de dónde viene el aire, hay mosquitos que te pican y por qué, a lo mejor hay por ahí algún arroyo, algunas caballerizas, a qué huele, eso nos da indicativo a través de los sentidos de que algo anda por ahí cerquita y entonces hay que buscarlo, hay que buscar para ver de qué se trata, ¿sí? Entonces una prospección es percibir a través de los sentidos. ¿Qué características se nos están ofreciendo para nosotros poder hacer una lectura del sitio? Ahorita lo vamos a hacer de manera virtual porque pues no podemos realizar la visita al terreno, ¿sí? Pero
Sí, vamos a hacer ahorita una dinámica para que ustedes vean lo que es el entorno. Básicamente el entorno es lo que interesa para ver qué puntos importantes son los que hay que tomar en cuenta para realizar una prospección. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar primero de dos aspectos muy importantes. Uno, el medio físico natural. Y dos, el medio físico transformado. ¿Quién me puede decir si ha escuchado estos términos? Medio físico natural y medio físico transformado. Es como la diferencia, pues el transformado sería el que hicimos nosotros y el natural es lo que suena. Medio físico natural y medio físico transformado. A ver, otra vez. Que si el natural, pues es de los aspectos naturales que hay, como el clima y la naturaleza, y el otro era el transformado, es lo que nosotros transformamos materialmente como edificios, calles y caminos. Más o menos, claro que sí. Miren, el medio físico natural incluye todos los aspectos climáticos. Incluye todos los aspectos de asoleamiento, topografía, flora, fauna, vientos dominantes, horas de asoleamiento. Sí, en el lugar, en el sitio, ¿qué tanto llueve? ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuánto es la cantidad que llueve aquí en Guadalajara? No, ¿verdad? Eran como 20 centímetros. Vamos, y estos son los aspectos climáticos, por ejemplo, vamos a lo que se llama la precipitación pluvial en Guadalajara, por ejemplo. Esto lo podemos sacar de cualquier lugar, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que incide en un medio físico natural. Por ejemplo, aquí tenemos tabla climática de Guadalajara, ¿sí? Generalmente se habla de que son algunos máximos o mínimos, ¿sí? Por ejemplo, esta tablita de aquí nos habla es un clima de datos históricos. Vamos a revisarla. ¿Sí la tienen a la vista la tablita? Sí. Ok. Sí se ve. Vean, vamos por ejemplo lo que es temperaturas medias. Aquí están arriba, temperaturas mínimas. Temperaturas máximas. Estos en grados centígrados, que es lo que nos interesa, y acá son los grados Fahrenheit, que no nos interesan. Pero prácticamente lo que nos interesa son estos, ¿no? Entonces tenemos una temperatura, y aquí lo da por meses, en enero, febrero, marzo, abril, ta. Si se fijan, la temperatura mínima en enero, promedio, son 6.8 grados. La temperatura mínima en época de calor, ¿sí? La mínima en junio, 15.6. La máxima, vean, es en mayo, 32.6. ¿Sí? Son promedios máximos, promedios mínimos y promedios de los promedios. Estos datos, si se fijan ustedes, nos dan a nosotros elementos y son situaciones que debemos de tomar siempre en cuenta para realizar un proyecto. Ya sabemos que va a ser frío, la temperatura mínima. Ya sabemos que la temperatura máxima va a ser calor, y vean la diferencia entre el calor de mayo, 32 grados, en relación a la temperatura mínima en enero o diciembre, ¿sí? Se fijan, hace más frío en enero que en diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que tenemos nosotros un clima que va hacia los extremos, ¿sí? No quiere decir que es extremoso, pero sí tomemos en cuenta que sí hay época que sí hace frío y sí hace mucho calor. Estos son datos que nosotros debemos de tener en cuenta para poder realizar cualquier proyecto.
cualquier proyecto. Si nosotros vemos, por ejemplo, estos proyectos, imagínense en época de calor, ¿qué creen que pase aquí adentro? Es un invernadero. Se ven muy bonitos. Se ven muy bonitos, pero son invernaderos. Imagínense lo que tenemos que gastar en aire acondicionado para poder tener un confort aquí adentro en época de verano. ¿Sí? Entonces, no digo que están mal, simplemente, pues hoy en día lo que se trata es de hacer, es de estar en comunión con la naturaleza, tratar de consumir los menos recursos naturales posibles. ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí con estas vidrieras enormes, estos muros cortina, así se llaman, muros cortina? Estamos creando invernaderos en la parte interior. Y para tener un confort, pues vamos a necesitar nosotros de un aire acondicionado. Y en ese aire acondicionado, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a costar, uno, los refrigerantes que necesitan los equipos de aire acondicionados no son nada amigables con la naturaleza, con el medio ambiente. Y dos, vamos a generar un costo muy elevado del consumo de energía. ¿Qué hay que hacer entonces? Si nosotros ya conocemos que tenemos temperaturas frías en enero, en febrero y temperaturas muy cálidas, ¿sí? En lo que es abril, mayo y junio, ¿sí? Imagínense estas temperaturas, estos son máximos promedio, pero hay máximos que podemos llegar a veces aquí en Guadalajara, hemos llegado a 36, 38 grados, ¿sí? Imagínense aquí adentro de este edificio, el aire acondicionado a todo lo que da y el consumo de energía es grandísimo, porque se necesitan equipos muy grandes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay estrategias de diseño. Y en esta materia vamos a entrar un poquito ya al final, en materia de sustentabilidad. Sustentabilidad. ¿Alguien sabe o conoce lo que es el término sustentabilidad? Sustentable. Arquitectura sustentable, edificio sustentable. A ver, Sofía Hernández. Para mí un edificio sustentable es el que no tiene tanto impacto en la naturaleza y que también aparte produce su propia energía. O sea, solito se mantiene autosuficiente, podría ser un Perfecto. sinónimo. Genera sus propios recursos. ¿Ustedes creen que este edificio sea sustentable? Si fueran paneles solares, tal vez. A lo mejor si estos fueran esta cristalería o esos muros cortina que fueran paneles solares y generarían electricidad, ahí entonces sí sería sustentabilidad, ¿sí? Y podemos hablar de un edificio sustentable, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Aquí, bueno, ¿qué es todo? Imagínense donde esta parte es el norte y genera esta parte da hacia el poniente o al sur. Imagínense el asoleamiento que vamos a tener y el confort que nos va a brindar, bueno, pues tener, por ejemplo, estas terrazas verdes, ¿sí? O simplemente un edificio donde todas estas sean, por ejemplo, terrazas que sean unas áreas donde son captadoras. Nos provocan sombras, ¿sí? Y aparte de que nos provocan sombras, pues pueden ser paneles fotovoltaicos que nos van a generar electricidad. Entonces, esta es la sustentabilidad. Un edificio que genere sus propios recursos para que gaste su energía que él mismo produce, ¿sí?
Entonces, el tema de la sustentabilidad lo vamos a ver nosotros al final, donde sí va a ser indispensable que nosotros pues demos una solución a este tipo de proyectos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo vamos a ver, hay estrategias, hay estrategias. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro terreno? Nuestro terreno nosotros tenemos que buscar, por eso es importante conocer, ¿sí? Aquí tenemos nosotros nuestro norte, el sur está para abajo, aquí está el norte. ¿Sí lo ven? Aquí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Estoy compartiendo Google Sí, Earth, profe. Sí, pero profe. ahí ¿Pero es, dónde está? aquí está el norte, hacia arriba. Aquí miren. Ah, el norte. Pensé que estaba indicando el terreno. Yo no. No, Ya no, vi. el norte. Este es un plano general, así de Guadalajara. Entonces nosotros vamos a ubicar nuestro terreno, ¿sí? Nuestro terreno, ¿para qué? Para ver qué orientación tiene. Necesitamos nosotros conocer. Se supone que lo que vamos a hacer ahorita es como que si estuviéramos haciendo la prospección, ¿sí? En esta prospección nosotros nos vamos a acercar a nuestro terreno, ¿sí? Y por la ubicación que tiene el terreno, nosotros lo vamos a ver, déjenme buscarlo. Aquí está Avenida México. Ajá, ok, aquí está. Este es nuestro terreno, miren. Ese triangulito. Este es nuestro terreno. Y ubicado nuestro norte, perfecto, nuestro norte, ahí está. Entonces, esta fachada, ¿qué orientación tiene? Si el norte es hacia arriba, ¿qué orientación tiene? Noreste. Noreste. Noreste, correcto. Y esta fachada es la Sur. sur, y esta es la... Oeste. Este es el este, Oeste. acá es el oeste. Oeste, ¿ves? Oeste o poniente, oeste o el otro, ¿verdad? El poniente por donde sale el sol, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocer la orientación para decir, ¿qué voy a poner acá? Que toda esta parte de aquí es por donde está la trayectoria del sol, ¿sí? Esa trayectoria solar, que es la orientación sur, y aparte el sol de la tarde del poniente. ¿Qué necesito hacer yo con estos lados? ¿Qué voy a poner y qué no debo de poner? Por aspecto de orientación, ¿sí? Por el puro aspecto de orientación, ¿qué debo de poner y qué no debo de poner? ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer el norte de nuestro terreno. ¿Qué fachadas tenemos acá? ¿Qué orientación? Esta es la orientación hacia el sur, la orientación hacia el poniente, y esta es la orientación hacia el noreste, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces nuestra fachada más caliente de todas estas? Platíquenme. Mm, La fachada sur. la oeste. La oeste. A ver, ahí hay una opinión. ¿Alguien más? Yo opino que la sur, tal vez. Ok. ¿Alguien dijo que la sur? ¿Alguien más? Voy a compartir con ustedes una aplicación que está bien sencillita, bien facilita de bajar y que les va a permitir a ustedes obtener la ubicación y, sobre todo, el asoleamiento. Un asoleamiento que les va a ustedes a sugerir qué características tiene nuestro terreno en materia de orientación. Aquí está. Voy a compartir aquí el iPad.
Vamos a ver. Es esta. Ahí tenemos el sur, en esta parte nosotros tenemos el norte. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros conocer? Vean la trayectoria solar ahorita en época de... Ahí está el sol, cómo se mueve, miren. En esta época en esta fecha, aquí está la fecha, 18 de septiembre. Y vean cómo se mueve mi sol cuando amanece. Perdón, amanece por acá. A ver, este es el norte, perdón. Amanece mi sol por aquí, por este lado. Por aquí sale el sol y este es el recorrido. Y hagan de cuenta que mi terreno es este, vean. 1. Todo el día me da el sol. En esta época del día de hoy. Los días más críticos serían, pues, el mes de mayo. ¿Sí? El mes de mayo. Que lo vamos a poner aquí. Mayo. Vámonos al 21 de mayo. Ahí está. Ahora vean ustedes, ahí está nuestro norte arriba, y vean ustedes la trayectoria solar que se tiene en mayo. El sol está más paradito. Vean por dónde sale el sol y por dónde se mete el sol. ¿Sí? En mayo. Quiere decir que en las épocas de más calor nosotros vamos a tener menos horas de sol, pero es un sol muy intenso. ¿Sí? Ahí son vean, desde que amanece, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 13 horas, 15, 16, 17, hasta que se mete el sol en la noche. Caso distinto, por ejemplo, acá en invierno. Este es nuestra trayectoria solar en verano y nuestra trayectoria solar en invierno es por acá. Hay más horas de sol, pero el sol está más acostado, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver, ¿sí? Ahí está la trayectoria solar en verano y nuestra trayectoria solar en invierno, pues es muy distinta. Vámonos al 21 de diciembre. Y vean aquí la trayectoria solar, cómo se comporta aquí. Se fijan cómo ya el sol se acuesta mucho hacia lo que es el sur. Si nosotros estuviéramos en otra latitud distinta a Guadalajara, vamos a tener que en invierno el sol va a estar más acostado. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que en estas orientaciones, en invierno, mi sol sale por aquí, hace esta trayectoria y se mete por acá. En verano, el sol sale más para acá, hace esta trayectoria y se mete por aquí. De todas formas, si se fijan, esta fachada es la más asoleada. ¿Por qué? Porque a esta le da todo el día el sol desde que amanece hasta que se mete el sol. Esto nos da a nosotros conocer, nos da la ventaja de saber qué poner aquí y qué no poner. Entonces,
les voy a decir una premisa ahorita. ¿Cuál es la mejor orientación y cuál es la peor orientación para hacer un proyecto? ¿Cuál es la mejor orientación? Depende de muchas cosas, ¿no, profe? A ver. Y miren, hay muchos, este es un tema de mucha discusión porque no, es que las peores orientaciones son el sur porque te da el sol todo el día. Las mejores orientaciones, por ejemplo, en esta manzana, vean. En esta manzana, ¿sí? Esta manzana de aquí tenemos nosotros estas casas que dan hacia el norte, a la fachada, ¿sí? Si se fijan aquí, aquí se ve la sombra, a la fachada esta casi nunca le va a dar el sol. Quiere decir que esta fachada, pues es una fachada que está hacia el norte, nunca le va a dar el sol. Sin embargo, a estas casas de acá, que tienen, esta es la calle Coras, ¿sí? Nuestro norte es para allá, nuestro sur es para acá, a estas les va a dar, todo el día les va a dar el sol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor orientación? ¿Estas casas o estas casas? Norte. No, las de abajo. Pues, ajá. ¿Quieres sol? Ajá, depende si quieres sol o si hace mucho, o sea, depende del clima también. Si estás en un clima frío, pues la azul. Ok, y también depende mucho del usuario. Imagínense estas casas para unas personas que le van a construir ustedes una casa a personas de la tercera edad, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y esta es la fachada, y la fachada le da el sol todo el día. ¿Dónde pondrían la recámara de los señores, de los viejitos? ¿Aquí al frente o acá atrás? Ellos quieren el sol calientito. Recuerden que la fachada, la de este lado hacia el norte, no le da el sol. Y de este lado sí le da el sol. Si yo voy a hacer una propiedad, una construcción que yo requiero sol, ¿sí? Por ejemplo, a una habitación, o si todo esto fuera un edificio donde es un asilo, por ejemplo, un asilo, donde se requiere pues que estén calientitas las habitaciones, entonces, ¿a dónde pongo las habitaciones? ¿Acá al norte o acá al sur? El sur. Pues al sur. Al sur, entonces depende del usuario, ¿verdad? Pero en este caso, este proyecto, entonces yo voy a poner mis habitaciones, ¿sí? De mi asilo, las voy a poner aquí porque yo quiero sol todo el día, ¿sí? Sin embargo, si mi terreno es este, y yo voy a tener aquí, voy a construir un asilo y mi fachada principal da hacia el norte, ¿hacia dónde tengo que poner yo las habitaciones? Hacia acá atrás, ¿verdad? Acá atrás, no acá. Las ventanas tienen que dar hacia el sur para que del sur les entre el solecito, ¿sí? Entonces, yo les digo, ¿cuál es la mejor orientación? ¿Cuál es el mejor terreno? Y muchos arquitectos tenemos una discusión muy grande sobre, es que la mejor orientación, ¿sí? Es la orientación norte, porque no te da el sol, si es una casa habitación, y es una casa que no es caliente. Y luego otro dice, no, la mejor orientación es el sur porque yo requiero de calor, ¿sí? Y voy a generar patios internos que me ayuden a ventilación natural, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a decir una cosa, no hay malas o buenas orientaciones. No hay malas orientaciones. ¿Por qué? ¿Qué tal si te toca diseñar algo en este terreno? ¿Sí? Y a otra persona el asilo le toca diseñarlo aquí. Y a otra persona, a otro alumno le toca diseñar el asilo en este terreno. ¿Cuál es la mejor orientación para el asilo? ¿Esta o esta? ¿La del norte o la del sur? Jimena, voy a hacer un proyecto de un asilo donde yo requiero sol, ¿sí? Y voy a hacerlo en este terreno.
Aquí voy a hacer un proyecto de un asilo. Y aquí yo voy a poner mis habitaciones. Si yo hago el proyecto, yo tengo otro terreno y el terreno es este para hacer el proyecto del asilo, ¿dónde pongo mis habitaciones? No me va a dar el sol si las pongo acá en la fachada, ¿verdad? Tendría yo que buscar y ponerlas en otro lado. Aquí, para que me den el sur. Entonces, ¿cuál sería el mejor terreno? ¿Cuál es la mejor orientación? ¿Cuál Jimena, profe? Eso me quedé con duda. Jimena Franco. Ok. Pues el mejor terreno sería el que da hacia el sur para que las habitaciones estén un poquito más calientitas, ¿no? Teóricamente, la mejor orientación es la que da al sur, teóricamente. Pero yo les voy a decir algo. ¿Y si les toca este terreno que da hacia el norte y la fachada no le da el sol nunca? Van a decir, ay, es que es un terreno malo para hacer un asilo. ¿Será cierto? No. ¿Por qué no? Y yo les voy a decir una cosa. No hay malas orientaciones. No existen. Existen malos arquitectos. Existen malas soluciones. Porque si el asilo yo lo voy a hacer aquí, en este terreno, yo voy a buscar mediante mi proyecto, ¿sí? Tener asoleamiento, generar espacios donde entre el sol, espacios internos, patios a lo mejor internos donde me pueda yo generar la entrada del sol. Y eso lo voy a manejar yo con un corte, ¿sí? Entonces, yo hoy por hoy les digo, no existen las malas orientaciones. Existen malos arquitectos. Y ahorita se los voy a comprobar. Y esto se los voy a hacer una réplica de pantalla para que ustedes vean cómo tengo yo que solucionar si yo tengo que esta es mi orientación que da hacia el sur. Ahí tengo yo el sol. Y yo tengo que mis rayos del sol vienen para acá. Este es el sur. Hacia acá es el sur y hacia acá es el norte. Estoy en corte, ¿eh? ¿Qué tengo que generar entonces si yo esto lo tengo invertido? Aquí, si yo tengo aquí mis habitaciones, pues aquí el sol, pues sí me va a entrar si todo esto es un cristalote, pues sí me va a entrar el sol todo esto, ¿verdad? Ahí estoy aprovechando la orientación. Pero ¿qué tal si esto yo lo tengo totalmente opuesto? Y mi sol ahí se queda. Este sol me lo llevo para acá. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ya no tengo asoleamiento si yo tengo una pared aquí. ¿Qué tengo que generar a lo mejor? ¿Sí? A lo mejor un patio central para que aquí entre y penetre el sol, ahora sí, por este lado. Quiere decir que si este es mi lindero, de aquí para acá ya son las casas, pues yo las habitaciones no las voy a pegar acá atrás, ¿sí? Las voy a despegar, las voy a hacer hacia acá. ¿Para qué? Para aprovechar el sol. Entonces, esas son características que ustedes como arquitectos tienen que tomar en cuenta. Una, para poder aprovechar el sol. Dos, para poder bloquear el sol. Si yo quisiera que este sol, vamos, si yo quisiera, si yo aquí tengo el sol, y aquí yo tengo un recinto donde este es un cristal y aquí
pues el sol se me va a meter todo esto, ¿no? Si yo no quiero que entre el sol, ¿qué tengo que hacer? Simplemente a lo mejor alargo la cubierta y ahora sí, pues esto es lo único que voy a tener de sol. Entonces, por eso les digo que no hay malas orientaciones, hay malos arquitectos o malas soluciones. Alargamos esta parte de aquí de la cubierta, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta cubiertita de aquí, pues me ayude a darle este techito, yo lo prolongo más para que me ayude a dar sombra, ¿sí? Si yo quito ese techo, pues entonces el sol se me va a meter, pues, hasta acá. Si yo le pongo un techito, alargo ese techo, pues entonces mi sol ya se va a venir, mi sombra va a ser proyectada hasta aquí. Y entonces sí, esta es mi área de asoleamiento nada más. Por eso les digo que no hay malas orientaciones, hay malas soluciones, ¿sí? Y por eso existen en arquitectura, ¿sí? Para evitar que se nos meta el sol, algo que se llama parasoles, ¿sí? Y estos parasoles nos ayudan a dar sombra en el interior, ¿sí? Y vean cómo esto nos está ayudando a generar sombra en el interior del edificio, ¿sí? Y vean, entonces ahora sí ya hacemos pues una fachada más amigable, en lugar de tener puro vidrio, entonces esta celosía, estos parasoles nos ayudan ¿a qué? A crear sombra en el interior. Y vean cómo tienen hasta transparencia, ¿no? Entonces son como unos balcones y son parasoles. Y vean cómo se resuelve, si esta es una orientación que da al sur o al poniente, cómo una solución arquitectónica me va a ayudar a mí a generar que estos muros, esta orientación, no sea tan caliente. Y si no se calienta, pues no voy a utilizar yo tanto el aire acondicionado. Si yo que requiero de sol, en época de invierno, ¿qué hago? Las abro. Así como están aquí, miren, se abren y entonces ya permito que entre el sol. Esto es muy padre porque estas son movibles. Quiero sol, las abro. No quiero sol, las cierro. Y entonces tengo una fachada dinámica. Vean aquí cómo son. Quiero algo de sombra, genero un pergolado, ¿sí? Y entonces tengo yo áreas aquí con semisombreadas, áreas sombreadas, ¿sí? Es otro tipo de parasoles. Que vean, ¿dónde está el sol? El sol viene de acá y se está generando aquí la sombra, miren, ahí está la sombra. Y a esta fachada, que es puro cristal, 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 con estos parasoles, ¿qué es lo que estamos haciendo? Protegiéndola del sol, ¿sí? Si a este cristal le da el sol todo el día, ya quisiera verlos tocando en época de verano, ¿sí? Que esté a 34, 36 grados el sol y que le esté dando el sol a este cristal y que ustedes estén pegados a este vidrio, a esta ventana y que pongan ustedes la mano aquí a ver si la soportan. Entonces ese calor que tiene el cristal, el vidrio tiene una alta capacidad resistiva una alta capacidad de absorción calórica, ¿sí? Ustedes van en su carro, en su automóvil y hace mucho calor y prenden el aire acondicionado. Pero toquen en la parte superior, toquen ustedes el cristal y van a ver, híjole, está hirviendo esto. Hay que darle sombra a los cristales. Los cristales los necesitamos, ¿para qué? Para poder ver del interior al exterior. Los cristales los necesitamos para poderlos recorrer como puertas o ventanas corredizas para poder generar que entre el aire, ¿sí? Y que se ventilen las habitaciones. Entonces, la orientación es muy importante para saber
¿Por dónde me va a estar la fachada más asoleada, con más asoleamiento? ¿Y qué voy a poner aquí? Y si yo voy a poner algo que no requiero el sol, pero necesariamente mi proyecto me dice, aquí los quiero, pues hay que buscar alternativas de este tipo. Hay que sombrearlos. Vean cómo esto les genera sombra, pero al mismo tiempo les genera a ustedes vista. Vean, aquí está soleado, aquí está sombreado. Y simplemente son unos parasoles. Y esto evita que todas estas ventanas de aquí, les dé el sol. Sin embargo, permanecen con vista. Por eso les digo y les repito, no hay malas orientaciones, hay malas soluciones, ¿sí? Esta es una solución excelente para evitar el asoleamiento interno. Vean aquí cómo este edificio, los cristales están remetidos hacia atrás y se genera una especie como de balcón aquí triangular. Y esta es un área sombreada, ¿sí? Esta es un área sombreada. Entonces, no le está dando el sol a los cristales. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí?, este voladizo en cada uno de los niveles que nos está ayudando a dar sombra. Estas soluciones, vean cómo estos salientes dan sombra aquí. Entonces ya no tenemos... Esta es una orientación donde todo el día le da el sol, pero le da el sol a la fachada, pero con estos elementos que son salientes, estamos protegiendo nuestro edificio de, miren, aquí se ve sombreado. Aquí abajo todo esto se ve sombreado, no se ve soleado. Por eso les digo, no hay malos terrenos, hay malas soluciones o arquitectos malos. Lo que hoy en día para el tema de la sustentabilidad hay que evitar hacer esto. Sí se ven muy bonitos. Imagínense esto en plena playa, por amor de Dios. En plena playa, en verano, imagínense aquí adentro. Se ven muy bonitos, pero hay que procurar para el tema de la sustentabilidad, ¿sí? Y tratar de ser amigables con el medio ambiente y que en el interior no generar unas temperaturas elevadísimas, pues tratar de evitar esto. Se ven muy bonitos esas cristaleras, pero cuidado, ¿sí? Vean aquí esta solución, pues sí es favorable. ¿Por qué? Porque las ventanas están más atrás que los salientes, entonces aquí bueno, aquí el sol viene de atrás, si se fijan, aquí está la sombra del edificio. Aquí el sol viene de acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Hacer edificios que sean de puro cristal. Aquí no hay problema porque aquí no le está dando el sol, pero imagínense por acá detrás. O si este fuera el sur, el mar, el reflejo del mar, la luz, el reflejo de la luz del sol sobre el mar directo sobre el edificio, más aparte la luz solar, imagínense esta fachada. Es un comal y en el interior es un horno. ¿Qué hay que hacer entonces? Conocer qué características de orientación tiene mi terreno. 1. 2. Conocer las características climatológicas del sitio. Pura publicidad. Las características climatológicas del sitio para nosotros poder saber, a ver, es un sitio donde normalmente en época de invierno hace frío y en época de calor hace mucho calor. Entonces aquí hay un extremo, ¿no? De 6.8 grados a 32, pues está cañón. Ahorita estamos en septiembre, miren. Septiembre estamos en un promedio de 26, ¿sí? Son climas agradables. Hay un clima de confort que normalmente los aires acondicionados en los interiores de los edificios
generalmente tienden a esto, a estas temperaturas, ¿sí? Entre 24 a 26 grados es la temperatura más o menos de confort. Lo que esté más abajo, ¿sí? Es un extremo hacia el frío. Lo que esté más arriba de lo que es la temperatura de confort, pues es muy caliente. Temperatura de confort. Y aquí vamos a ver nosotros, ¿sí? Temperatura de confort en época de condiciones de funcionamiento en invierno, que tenemos que hacer una temperatura de confort de 24 a 26 grados. En verano, una temperatura de confort sería de 20 a 22 grados. Ya cuando vamos nosotros al Oxxo en época de calores y lo tienen a veces ahí en modo pingüino, híjole, mano, entramos y hace un frillazo adentro porque lo tienen a veces a 16 grados centígrados y afuera estamos en 34, 36 y son cambios muy bruscos. Entonces, estas son las temperaturas de confort en invierno, temperatura de verano, temperatura de confort en verano. ¿Qué hay que hacer nosotros para poder mantener estas temperaturas de confort dentro de nuestros edificios? Primero, pues hay que conocer los climas. Segundo, la orientación. Tercero, hay que conocer cómo vamos a generarle sombras propias a nuestro edificio, ¿sí? Sombras propias, sombras arrojadas, ver hacia dónde está nuestra orientación y cómo vamos a bloquear, ¿sí? Esas orientaciones, ¿sí? Entonces, les digo, no hay malos terrenos con malas orientaciones. Hay malas soluciones o malos arquitectos. Uno, hay que analizar ese entorno. Y ese entorno nosotros entonces ya sabemos que tenemos un norte, tenemos un sur, tenemos una fachada que es muy asoleada, que es esta, ¿sí? Estamos en un entorno urbano donde las condiciones climáticas en invierno son promedio de 6 grados, en verano promedio son de 32, 34 grados, y entonces hay que hacer un edificio, ¿sí? Que responda a esas características. Hay que hacer el uso mínimo posible de los equipos de aire acondicionado. Dos, si no se tienen aires acondicionados, entonces es mejor, pero entonces hay que hacer estrategias de diseño para hacer estas fachadas que sean sombreadas, ¿sí? Vamos a meternos ahora sí a conocer el entorno de este terreno. Ese es el triangulito, ¿sí? A ver, me voy a salir para ver sobre qué fachada estamos, ¿sale? Ese es nuestro norte. Y me voy a colocar yo sobre esta fachada, ¿sí? Aquí pongo mi monito. Y entonces, sí. Esta es mi fachada norte del terreno. Esta. ¿Sí? Vean la fachada norte. Perdón, la fachada sur. Esta es la fachada sur. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Vean. Medio físico natural. ¿Quién me puede hablar de las características del medio físico natural de este predio? Denzel. Medio físico natural. Pues, ¿qué le puedo decir? Uno es esto, el clima. El clima, la orientación, lo que ya no sé. Dos, la orientación, así es. Tenemos una orientación, esta fachada o este lado, este lindero de nuestro terreno da ¿hacia qué lindero es? Es Es el sur, ¿no? este es el sur, es la parte grande del triangulito. Entonces tenemos un medio físico natural con un clima
con estas características, ¿sí? Muy frío en invierno, cálido en verano. ¿Sale? 2. Ya tenemos lo que es temperatura y orientación. ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta para el medio físico natural? Los vientos dominantes. Vientos dominantes. Vamos a ver, vientos dominantes de Guadalajara. ¿Sí? Y aquí tenemos una rosa de los vientos. Miren. ¿Sí? Hay que buscar cuál es el de Guadalajara. ¿Sí? Que los vientos dominantes de Guadalajara Vienen del noroeste. vienen exactamente, siempre vienen de aquí para acá, del noroeste. Si se fijan, vamos pensando que todo esto es la ciudad de Guadalajara, ¿sí? O vamos a hacer la planeación de una ciudad. Aquí está nuestro terrenote, son 10,000 hectáreas para hacer aquí una ciudad. Y nuestros vientos dominantes vienen del noroeste. ¿Dónde ponemos la zona industrial? Donde se va a generar algo de contaminación. ¿Lo ponemos al norte? ¿Lo No. ponemos al sur? Lo ponemos al sur. En el lado totalmente inverso a los vientos dominantes. ¿Para qué? Si yo pongo el área industrial aquí, viene el viento, arrasa primero con el área urbana y luego ya entra lo que es el área industrial. Aquí, y entonces no contamino mi ciudad. Si mis vientos dominantes vienen del noroeste y yo pongo mi área industrial aquí, y aquí estoy generando humo, contaminación, y entonces sí, el viento llega y hace el barrido de la contaminación y la mete a la ciudad. Por eso es importante conocer de dónde vienen los vientos dominantes. En este caso, los vientos dominantes de nuestra localidad, ¿sí? Generalmente vienen del noroeste, ¿sí? Esa es una generalidad, pero ¿sí? Son cambiantes dependiendo la época del año, ¿sí? Esta rosa de los vientos nos indica, si se fijan, que aquí los vientos, la mayoría de los vientos provienen del sur y del sureste. No es Guadalajara. Quiere decir que yo debo de tomar en cuenta, si esto fuera, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, un ejemplo, y mis vientos dominantes vienen del sureste, en algunas épocas del año del este, ¿sí? Quiere decir que lo que yo tenga que poner que contamine, lo voy a poner acá, ¿sí? Son estrategias que ustedes deben de tomar en cuenta con el medio físico natural. Entonces ya llevamos, medio físico primero, ¿cuál es? Una de las características es ¿qué dice aquí? Clima, orientación, vientos dominantes. ¿Qué más? ¿Qué otra característica del medio físico natural? ¿En este terreno aplica la topografía? La topografía. Claro que sí. Si se fijan ustedes en este terreno, la topografía es casi plana, ¿verdad? No se ve una topografía accidentada. Vean, las calles se ven planitas. Vámonos a la orientación poniente, que sería esta, ¿sí? Este sería el poniente. Esta imagen está tomada por la mañana, porque si este es el poniente, ¿sí? Aquí está la sombra de los autos, quiere decir que el sol está más o menos a esta altura, entonces está tomada la foto por la mañana, ¿sí? Y vean aquí, por ejemplo, pues es plano esto. Esto es plano. Prácticamente es plano esto.
No hay una topografía irregular, por ejemplo, en sus calles. No hay calles accidentadas. Ya llegamos a la esquina. ¿Sí? Y esta esquina es la esquina esta. Es la esquina. Si le damos una orientación, ¿qué orientación tiene este vértice? Es una orientación hacia él. Este es el norte. Noreste. Noroeste. ¿Sí? Noroeste. Esta es la orientación oeste o poniente. Y esta orientación es la sureste. Vamos a ver qué hay en el sureste. Vamos a hacer un recorrido por el lindero sureste. Vamos a ver en el medio físico natural, pues hay árboles. En toda esta parte de la banqueta no hay arbolado. Hay arbolado, pero no hay arbolado ni en el interior. ¿Sí? Hay arbolado en el camellón. Aquí este medio físico natural, pues es un medio físico natural ya inducido por el hombre. ¿Sí? Esto lo sembró el hombre, este pasto, estos arbolitos. ¿Sí? Pero es un medio físico natural ya transformado, pero sí existe aquí vegetación. Este es nuestro terreno. Nuestro medio físico natural. ¿Qué otro aspecto debo de tomar en cuenta para el medio físico natural? Ya tengo topografía, clima, vientos dominantes, asoleamiento. ¿Qué más? La vegetación. La vegetación, correcto. Ya tenemos aquí que hay, por ejemplo, miren, este arbolito nos está dando sombra y es el poniente. Podemos aprovecharlo. Aquí tenemos este arbolito. ¿Sí? Quiere decir que si este es nuestro sur, y si tenemos algo interesante, algo que bloquear el sol, uno lo podemos hacer mediante arbolado. ¿Sí? También utilizar el follaje de los árboles para propiciar sombra, que no nos entre el sol, los rayos del sol. ¿Qué otro aspecto del medio físico natural? La precipitación. Perfecto, la precipitación pluvial, y vamos a ver cuánto llueve. Precipitación pluvial, Guadalajara. Fíjense, en invierno, la precipitación pluvial es de 416 milímetros al año. Pero vamos a ver cómo se mide la precipitación pluvial. ¿Sí? Vean aquí, por ejemplo, la precipitación pluvial de Guadalajara. Aquí está el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Qué mes es el que llueve más? Aquí está. Julio. Junio, julio y agosto. Ahorita acabamos de pasar nosotros. Estamos saliendo. Estos son en condiciones normales, ¿eh? ¿Sí? Esta es la época entre lo que es mayo, junio y julio. Y partecita de agosto es la época de los huracanes. Por eso llueve mucho. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cuál es la precipitación promedio? Vean, por ejemplo, Jalisco, su precipitación anual, aquí está, miren. Jalisco, llueven 926 milímetros. Estos 926 milímetros es la suma de todo en enero, febrero, marzo, abril, Es la suma de lo que llovió en todo el año. Y estos son promedios, 926 milímetros. ¿Qué quiere decir esos 926 milímetros? ¿Sí? Es lo que, si yo tuviera una olla en el patio de mi casa y la dejo desde enero y todo el año, y esa olla mide 1 metro, 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, es un cubo, yo voy a recabar 900, casi el metro de agua. Casi el metro de agua. ¿Sí? Vean, por ejemplo, entidades, por ejemplo, vámonos a Durango. ¿Dónde está? Chihuahua. Vean la precipitación de Chihuahua. 470 milímetros. Vean la precipitación de Baja California Sur y Baja California Norte.
206 milímetros. Casi no llueve. Vean, en junio no llueve. Nada. Sin embargo, nosotros, Jalisco, el promedio son 926, ¿sí? Hay otros entidades, por ejemplo, Tabasco, vean, 1900, o sea, tenemos el doble de lluvia. El doble de lluvia. Allá llueve muchísimo. Nosotros detectamos que tenemos entonces una precipitación aquí en Jalisco, un promedio de 926, y en Guadalajara, prácticamente, vean aquí, este es un resumen de la temperatura media a temperatura actual. No, más bien, por ejemplo, esto es en el mes de septiembre, pero esta gráfica, ¿sí? De temperatura en grados centígrados, ¿sí? Este es por día. Ese es el día del día 25, por ejemplo. El día, no, es el día de hoy. Temperatura 25 grados. Y aquí están las horas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en Guadalajara, que son las 5, casi son las 5, las 6 de la tarde, que son por aquí así. Y esta es la temperatura que tenemos ahorita, miren, 25 grados. La humedad relativa, esto es de ahorita, de hoy. Pero a mí me interesa saber el promedio. Mensuales de temperatura y lluvia. Necesitaríamos buscar exclusivamente de Guadalajara. A ver, precipitación pluvial Guadalajara. Tiene que estar en algún lugar. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto llueve. Y lo que más o menos llueve es precisamente, es más o menos, son 900 milímetros al año. Adelante, Denzel. Todo lo que estamos viendo creo que lo leí ayer, pero hay una parte de la lectura que no entendí bien, A que ver. es el confort espacial, como mencionaba en el libro, pero no lo entendí muy bien, que creo Ok, que también es el tema. así es. Bien, vamos a ver, ahorita lo vemos. El confort espacial para que tú estás ahorita en un lugar, siempre buscamos nuestras áreas de estudio, nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas de dormir, tratar de estar lo más confortables posibles. Si hace calor, ¿qué hacemos? Y estamos dormidos, hace calor, pues tratamos de abrir la ventana, ¿sí? Tratamos de generar circulación de aire. Y si no, pues prendemos un ventilador. Pero pues el ventilador nos va a generar el consumo de energía, nos va a generar, pues a veces que si metemos un ventilador del exterior para que entre aire fresco al interior, pues podemos generar aire fresco, pero pues a lo mejor estamos metiendo pues cosas inesperadas, algunos bichos, virus, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? En nuestros espacios siempre hay que generar un espacio de confort. No podemos realizar actividades normales, ¿sí? De estudio, de lectura, de estar viendo tele, de estar con la pareja, si nosotros tenemos o mucho frío o mucho calor. Ustedes como arquitectos tienen que tener la capacidad y habilidad de poder hacer que esos espacios puedan ser de manera flexible, que nosotros podamos transformar las temperaturas interiores. ¿Cómo? Ya les dije, no hay orientaciones malas, hay malas soluciones o malos arquitectos. Hay que generar espacios con circulaciones cruzadas. Quiere decir que si yo tengo una habitación, por ejemplo, esta finca, ¿sí? Que por aquí me está dando mucho el sol, ¿qué tengo que hacer? Bueno,
abro ventanas de este lado y ventanas de este lado para que se genere una circulación de aire cruzada. Y esto me va a ayudar a refrescar. Si no genero yo circulaciones de aire, ¿sí? Recuerden una cosa. Si yo meto aire, el aire va a salir. Si yo saco aire, yo forzo la salida del aire, el aire tiende a ser ocupado y entonces va a entrar aire. Si yo forzo una salida de aire por aquí con un extractor de aquí, le saco el aire, ¿sí? Aquí en una o dos ventanas. Yo pongo un extractor y saco el aire. ¿Y qué va a pasar con el aire que yo saco? Tiene que ser, entonces tiene que ser, se va a suplir por aire nuevo que va a entrar por el lado opuesto, ¿sí? Sale el aire por aquí, pero entra aire por aquí. Si yo forzo entrada de aire, tengo que facilitar salida. Si entra el aire, si yo forzo la entrada de aire por aquí, tras, meto ventiladores o inyectores de aire por acá debo yo de tener extractores o la salida natural del aire. Hay una ley natural de física que dice todo volumen de un cuerpo que tiende a ser desalojado tiende a ser, ¿alguien se acuerda de sus clases de la secundaria? Todo volumen que es desalojado tiende a ser ocupado por otro igual y de la misma cantidad o volumen. Es una ley de física. Si yo le saco aire aquí, pues de manera natural va a entrar aire. Y eso es generar una circulación cruzada. Les voy a poner un esquemita de lo que es una circulación cruzada. Es lo que hacen también con los juegos de altura, ¿Con los qué, perdón? con los juegos de altura, que ponen ventanas hasta arriba y así circula la ventilación. Es correcto. Ahorita, miren, de manera gráfica les voy a compartir lo siguiente. Vamos pensando que voy a generar yo una... Yo tengo mi sol, yo lo tengo aquí. Tengo una trayectoria solar por aquí. ¿Sí? Aquí está el sol en la mañana. Aquí está el sol a mediodía. Y aquí está el sol ya cuando se está poniendo. Y yo aquí tengo una plantita arquitectónica, donde aquí tengo una ventana, ¿sí? Y entonces aquí me va a estar dando el sol todo el día, todo el día, todo el día, todo el día me va a estar dando el sol. ¿Qué tengo que hacer yo? En la parte opuesta, tengo yo que generar otra ventana. ¿Para qué? Para que el aire caliente que entra por aquí, ¿sí? Dale oportunidad de que salga por acá, ¿sí? Y en corte, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo tengo en corte, yo aquí tengo mi techo, aquí tengo una ventana, aquí tengo la otra ventana, y yo aquí tengo mi sol. Entonces, este sol va a calentar este techo todo el día, todo el día. Y entonces me va a estar, en la noche me va a irradiar calor. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Sí? Generar una ventilación cruzada. ¿Para qué? Este calor que se está generando aquí, que está irradiando hacia el interior, ¿sí? Genero yo una ventilación cruzada que entre y haga un barrido de este aire caliente que se genera aquí arriba. Y entonces hago yo un barrido, ¿cómo? Abriéndole una ventana aquí y abriendo otra ventana acá para generar una ventilación cruzada. Eso es una ventilación cruzada, ¿sí?
De aquí está abierto y de acá está abierto. ¿Para qué? Para que se genere entrada de aire y salida de aire. Y haga el barrido. Este barrido de aquí. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque estamos generando de manera natural, ¿sí? Si a mí normalmente los techos durante el día, las plantas altas de las casas, y esta es la planta baja, ¿sí? Planta baja, planta alta. ¿Cuál es más caliente? ¿La planta alta o la planta baja? Recuerden que aquí el sol está... ¿Cuál es más caliente, la planta alta o la planta baja? Pues la planta alta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque aquí se me está calentando todo esto, esta losa, este techo, le está dando directamente el sol, ¿sí? Y ya durante la tarde y durante la noche va a empezar aquí a irradiar calor hacia el interior. Y este techo va a ser menos caliente. Este techo va a ser mucho, mucho menos caliente. Y va a irradiar muy poquito calor al interior. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Sí? Hay una estrategia de cómo evitar que el sol, aunque tengamos esta orientación y que le esté incidiendo el sol directamente en esta losa, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que aislar este techo, meterle un aislamiento aquí. Hay que aislar este techo para que ese calor no se genere a la losa, ¿sí? Entonces metemos aquí lo que se llama un material en los techos, un material de tipo aislante, ¿sí? Que es este amarillo. Y entonces ya vamos a tener muy, muy poca incidencia de calor hacia el interior. Por eso es Profesor, necesario que... Sí, tengo una duda. di. También igual el aire caliente que vaya desde el piso de la planta baja hasta la planta alta, ¿no afectaría de alguna manera a la planta alta? Porque igual el aire caliente tiende a subir, Sí, a claro. no ser por lo de los vientos cruzados o cómo afecte todo esto, pues. Miren, voy a hacer un esquemita, esto que me estás comentando, voy a hacer un esquemita aquí, eso que me estás diciendo, ¿sí? Normalmente, en una vivienda, donde, por ejemplo, este es nuestro piso, si a esto nosotros tenemos el sol acá, recuerden que el sol viene de aquí, pues todo esto, las proyecciones son de manera paralela, ¿verdad? Y entonces mi sol, si esto es una ventana, mi sol se me va a meter aquí. Y entonces me va a empezar a calentar esta parte del suelo, ¿verdad? Esto se va a empezar a calentar. ¿Y qué va a pasar? Me va a empezar a irradiar calor, ¿sí? Y normalmente el calor tiende a subir y se va a empezar a formar en las partes superiores. Si no tiene por dónde salir, generalmente el calor se empieza a ir a las partes superiores. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que hacer un barrido. ¿Cómo? Con una circulación cruzada para que esto sea desalojado, ¿sí?
Si yo tengo aquí algo que genere calor, algo que aquí, que me está generando calor, ¿sí? Esto, el calor va a tratar de irse hacia arriba, porque el calor es menos denso, el aire caliente es menos denso que el aire frío. Por eso son ustedes conocen, por ejemplo, los globos aerostáticos, ¿sí? Que tienen aquí una canastilla. ¿Y cómo hacen que suba esto? Pues calientan el aire de aquí para arriba y entonces tienen contenido el aire caliente aquí. Por eso los globos aerostáticos suben. Porque este aire que está aquí es más caliente que el aire de acá de afuera. Aquí adentro es más caliente que aquí afuera. ¿Por qué? Porque nosotros generamos e inducimos ese calor aquí adentro. Por eso suben. El aire caliente sube y entonces en las habitaciones, ¿sí? El aire caliente siempre va a tender a subir. ¿Sí? El aire caliente siempre va a tender a subir. Mientras más se genere el calor, pues más caliente se va a empezar a generar hasta que de plano toda la habitación, ¿sí? Va a ser caliente y entonces sí. ¿Qué hay que hacer? Barrer con por medio de una circulación cruzada, ¿sí? Por medio de una circulación cruzada, abrir ventanas aquí, abrir ventanas acá, ¿sí? Generar inclusive aquí, a lo mejor o en el lado opuesto, con un extractor de aire, para que jale el aire y entre aire fresco y haga el barrido de ese aire caliente. Y entonces sí, ¿qué vamos a tener cuando ya tengamos un barrido de este aire caliente? Pues vamos a tener con que todo esto, ese calor, pues se va a empezar a disipar, ¿sí? Si nosotros teníamos una temperatura sin barrido, a lo mejor de aquí unos 30 grados centígrados aquí adentro, si hacemos un barrido, ¿sí? Pues podemos nosotros llegar normalito, bajarle una temperatura de unos 26, 27 grados, ¿sí? Y entonces no necesitamos un aire acondicionado. ¿Qué hay que hacer entonces en este terreno? Ubicar cuáles son nuestras áreas de asoleamiento mayor, que es este lado y este lado. ¿Sí? Debemos de conocer la topografía, claro que sí, es una topografía sensiblemente plana, pero jamás en la vida se van a topar ustedes terrenos que sean como mesa de billar. Siempre va a haber una parte más alta, aunque sea sensiblemente, a lo mejor aquí es el nivel 100 acá y a lo mejor acá es el nivel 99, 90, entonces hay una diferencia de 10 centímetros de aquí a acá. Por eso cuando llueve, pues el agua corre, ¿sí? Nunca se van a encontrar terrenos como mesas de billar, planitas, 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 que el agua llegue y ahí se quede y que no corra, ¿sí? Entonces, nuestra precipitación pluvial son un promedio de 900 milímetros al año. ¿Qué superficie tenemos en este terreno? Ya vieron por ahí, le tomaron nota del terreno, ¿verdad? ¿Qué superficie tenemos? Tenemos 2.375 metros cuadrados. Perfecto, 2.375 metros cuadrados. Si esos 2.375, vamos a ver, ¿dónde está la calculadora? No tengo calculadora aquí. Hace rato la usé, aquí está. Si esos 2.375 metros cuadrados, ¿sí? Yo los multiplico, ¿sí? Por punto, es casi un metro cúbico, por 0.9,
yo voy a tener 2137 metros cúbicos de agua. Metros cúbicos. Eso es lo que va a llover aquí adentro de estos 2000 y tantos metros cuadrados. Porque yo ya calculé que son 900 milímetros al año, es casi un metro cúbico, por eso la superficie la multiplico por 0.9. Es casi el metro cúbico. Y me da un total de 2137 metros cúbicos. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? 1000. Si yo lo multiplico esos 2137 por 1000 metros cúbicos, por 1000 litros, tengo 2.137.500 litros que van a llover aquí. ¿Qué hago yo con esa agua? Si me meto en el tema de sustentabilidad, yo puedo aprovechar esta agua, esos 2 millones, no se imaginan la cantidad de son 2.137.000 litros. Si yo los divido entre 10.000, que es una pipa, mire, son 213 pipas de agua. ¿Qué hago yo con toda esta agua? Con estos, Pues la mandamos a la cisterna pluvial, ¿no? perfecto, lo puedes mandar a una cisterna pluvial y esa cisterna, voy a aprovechar esa agua que a mí me va a llover en un año y yo puedo utilizarla para regar mis jardines. La puedo utilizar para los servicios de WC. Es agua limpia. Entonces lo puedo mandar a los inodoros. ¿Para qué? Y ahora sí esa agua de lluvia me sirve para hacer el barrido de las aguas negras en las tazas de baño y ahora sí ya se va al drenaje. Esas aguas pluviales me van a servir si yo las almaceno también. ¿Para qué? Yo necesito una reserva. ¿Riego? Para riego, muy bien. ¿Qué más? ¿Contra incendios se puede o necesita ser otro tipo de agua? Claro que sí se puede contra incendio. Entonces yo puedo tener agua almacenada en una cisterna. ¿Por qué? Porque a mí hay 3 criterios para decir cuánta agua voy a ocupar yo en caso de que mi edificio tenga un incendio. ¿Cuánta agua voy a ocupar? Hay 3 criterios. 1, 20,000 litros. Segundo criterio, 8 litros por habitante. Tercer criterio, 7 litros por metro cuadrado de construcción. Y esos 3 criterios, el que me dé más, ese va a ser mi volumen de agua que yo voy a ocupar para una cisterna contra protección contra incendio. Eso lo vamos a ver bien clarito cuando nos toque el tema de las cisternas para protección contra incendio, que esas son obligatorias en cualquier edificio. ¿Sí? Hoy la protección civil es uno de los temas que deben de ser por parte de los diseños de los edificios y los proyectos, son temas que deben de ser abordados dentro del proyecto. Ustedes como futuros arquitectos en formación deben de conocer qué criterios se deben de utilizar para una cisterna. ¿Qué volumen voy a ocupar? Y son cálculos bien sencillitos, no necesitamos ser ingenieros agrónomos, ingenieros civiles o ingenieros hidráulicos para poder, a ver, ya tengo la precipitación, ¿sí? Ya tengo la precipitación pluvial. Mi precipitación pluvial son 915 mililitros, yo los convierto a metros cúbicos, pues es 0.915, ¿sí? Esto es lo que llueve en un metro cuadrado.
¿Cuántos metros cuadrados tiene mi terreno? ¿2000 qué? $2,375. Entonces, esto que llueve en un metro cuadrado lo multiplico por 2375, ¿sí? Y ya tengo ahí mis metros cúbicos que voy a ocupar, que me va a llover dentro de mi terreno. Era .9, ¿qué? Vámonos a la precipitación, a ver. Aquí la precipitación, mira, es 926 milímetros, perdón. 926 milímetros, que si yo los convierto a metros cúbicos, son .926, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que me llueve en un metro cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde lo tomé? De aquí. 926 milímetros convertidos a metro cúbico, ¿sí? Me va a llover en un metro cuadrado, .92 metros cúbicos, casi un metro cúbico de agua. Los voy a multiplicar por la superficie del terreno, que son 2000, ¿qué? 2,375. Entonces tenemos que, voy a tomar el dato de .926 por 2,375 metros cuadrados del terreno, ¿sí? Y me da 2,199 metros cúbicos. ¿Cuántos litros son? Pues los multiplico por 1000. Y ahí tengo 2,199,250 litros que me van a llover en un año en este terreno. ¿Se fijaron qué fácil es calcular cuánta agua voy a poder yo recolectar en este terrenito de 2,375 en un año? Pues son estos. Normalmente esta agua de lluvia nosotros la podemos captarla y reutilizarla dentro de nuestro terreno. ¿Sí? Arqui, ¿Sí? el 926 lo sacó de la tabla, ¿verdad? Sí, mira, aquí están. Lo vamos a hacer otra vez. Aquí está. Jalisco o Guadalajara, más o menos es lo mismo. Estos son milímetros, ¿sí? Esta es una altura en milímetros. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un cubito que mide 1 metro por 1 metro, aquí mide 1 metro, aquí mide 1 metro, y aquí de profundidad mi cubo mide otro metro de altura, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a yo, en un año, lo que me va a llover aquí en Guadalajara en este metro por metro por metro es como un cubo de 1 metro por 1 metro de lámina, de madera, de lo que ustedes quieran? ¿Cuánto va a lloverme? Me van a llover a una altura los 900 y tantos milímetros de agua. Entonces, casi el metro cúbico, todo esto se va a llenar de aquí. Hasta aquí me va a llenar de agua. Entonces, si yo le mido de aquí a aquí, son esos 926 milímetros, casi el metro. Aquí, de aquí, aquí serían 1000 milímetros. Pero me llueve 926. ¿Sí? Esto es lo que llueve en un metro cuadrado. ¿Sí? Llueven 926 milímetros. En un metro cuadrado, por un metro, por 1 metro y por 1 metro de profundidad. Eso es lo que llueve, 926. Esos 926 milímetros
yo los voy a multiplicar. Lo puedo hacer directo. 926 milímetros por 2.375 metros cuadrados. Recuerden, estos 926 salieron de la tablita, de esta tablita, 926.4, ¿sí? Ahí está, 926.4 milímetros es lo que me llueve en 1 metro cuadrado. Y yo tengo mi terreno, lo voy a multiplicar por los 2.375. Me llueve en mi terreno 2.200.200 litros. ¿Se fijan qué fácil es saber cuánta agua puedo yo captar? Ahora, si yo estoy, fíjense bien, si yo estoy en Baja California, Baja California Sur, perdón, sí, Baja California Sur, allá llueven 270 mililitros. Si mi terreno estuviera allá en Baja California, pues esos 270 por 2.375, pues esos me van a... ¡Ay, Dios! Son, ¿qué? 270 mililitros por 2.375. Y esto es lo que me va a llover. Vean la diferencia de los 2.200.000 litros de agua contra 641.000. ¿Por qué? Pues porque llueve bien poquito allá en Baja California. ¿Sí? Son los estados más secos. Entonces, vean cómo aquí, si es en Baja California y mi mismo terreno, si estuviera allá, esto es lo que va a llover. ¿Sí? 641.000 litros. Poquito, muy poquito. Contra por 2.375, 2.200.000, casi 2.200.000 litros. Esta es la gran diferencia que hace entonces el poder conocer cuánto llueve en una localidad para saber si puedo o no puedo aprovechar yo el agua. ¿Sí? Entonces yo ya tengo ya un volumen que yo ya sé, ya conozco que yo voy a depender del agua. Si quiero, yo el agua pluvial. ¿Sale? Entonces, señores, de tarea, para la siguiente clase. Adelante, Sofía. Eso le iba a decir que no lo quería interrumpir, pero que ya teníamos que entrar a la siguiente clase. Ok, rapidito, de tarea. Medio físico natural, ¿sí? Todo lo que corresponde a este terreno de esta ubicación. Les voy a enviar la ubicación con las coordenadas, las voy a subir a la plataforma. De ahí las van a tomar. ¿Sale? Adelante, jóvenes. Sí, profe. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos Con próximo permiso. lunes. Buenas Gracias. noches. Profe, es individual. Es individual, claro que sí. Y aquí lo vamos a comentar. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Aquí, Yes. viendo así como